En la actualidad, los accidentes de tráfico en los que se ven involucrados los ciclistas han aumentado drásticamente. Cada mañana nos levantamos con una noticia en la prensa en la que un ciclista ha sufrido un accidente o lamentablemente ha fallecido a causa de un atropello por parte de un vehículo. En Decentis hemos elaborado una guía para ayudar a todas aquellas personas que han padecido un accidente en bicicleta a reclamar una indemnización por las lesiones que han sufrido. Si usted es un ciclista o un familiar de este que ha tenido un accidente, sepa que tiene derecho a obtener una compensación económica. Al sufrir un accidente causado por un vehículo, podemos reclamar las indemnizaciones que se encuentran recogidas en el llamado baremo y que básicamente son: la indemnización por las lesiones sufridas, que comprende el periodo temporal de días que tardan en curar las mismas, así como las posibles secuelas que puedan quedar tras el periodo de curación. En determinados casos podremos reclamar una indemnización por el perjuicio que el accidente ha causado en el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas de la vida de la persona. La indemnización por las pérdidas patrimoniales sufridas tras el accidente, tales como pueden ser los daños sufridos en la bicicleta, casco, objetos que portó el lesionado, teléfono móvil, etc. Como perjuicio patrimonial, esto es, como ganancia dejada de percibir, podremos reclamar las cantidades que han sido detraídas en la nómina del trabajador por cuenta ajena, las pérdidas de ingresos en los supuestos de trabajador autónomo y en los casos de las personas dedicadas al hogar se podrá reclamar cierta cantidad de dinero durante el periodo en el que sus lesiones han terminado de curar. Cualquier coste que tenga el lesionado tras el accidente, tales como pueden ser los gastos sanitarios, los traslados a los centros de rehabilitación, adquisiciones de sillas de ruedas, collarines, etc. En los supuestos de fallecimiento serán legitimados para reclamar los considerados como perjudicados, los cuales se constituyen en 5 grupos o categorías no excluyentes entre sí, cuales son los padres, cónyuges, abuelos, hermanos y los llamados allegados, así como cualquier otra persona que hubiera desarrollado sus funciones en ausencia de los anteriores respecto de la víctima. Para iniciar la reclamación deberemos probar que el accidente ocurrió y además que el vehículo causante fue responsable del mismo. Para ello deberemos contar bien con un atestado de la autoridad actuante, una declaración amistosa firmada con el conductor del vehículo o también con la declaración de dicho conductor a su compañía aseguradora reconociendo la responsabilidad en el accidente. Asimismo, es necesario contar con un parte de asistencia médica dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia del siniestro, así como la documentación médica acreditativa de un seguimiento continuado y partes de alta laboral o del INE en el caso de ser demandante de empleo. Igualmente, para justificar la pérdida patrimonial que se haya tenido, es necesario contar con las declaraciones trimestrales de IVA, del IRPF, las nóminas o cualquier documento que se tenga al respecto. Para reclamar indemnización es necesario no ser responsable del accidente y en todo caso es necesario acudir a un centro médico dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia del siniestro. Por otro lado, hay ocasiones en que existe lo que se denomina concurrencia de culpas, es decir, supuestos en los que somos en parte responsables del accidente y también lo es el conductor del vehículo. En estos casos, la ley prevé que la indemnización mínima debe ser del 25% para el perjudicado, en los supuestos en los que se pueda acreditar dicha concurrencia de culpas. La nueva legislación exige que, con anterioridad a acudir a la vía judicial, realicemos una reclamación previa a la aseguradora. Esta cuenta con el plazo de 3 meses para darnos respuesta, contados desde dicha reclamación o bien desde el momento en que tuvo conocimiento del accidente por cualquier medio. En estos 3 meses puede darnos una respuesta aceptando o rechazando nuestra reclamación. Es muy usual que si la aseguradora entiende que su asegurado es responsable del accidente, realice ingresos en la cuenta del lesionado, como parte de la indemnización final. Debemos tener en consideración que la aceptación de dichos ingresos no supone renuncia a la reclamación de posibles indemnizaciones posteriores. En caso de no estar conformes con la oferta realizada por la compañía contraria con el reúse de la misma, deberemos acudir a la vía judicial. El tiempo de resolución en vía judicial depende mucho del juzgado en el que recaiga la demanda y además de la cuantía que se reclame, pudiendo variar de 3 a 4 meses o incluso hasta 1 año. Por norma general, si el acuerdo se alcanzara en la vía amistosa con la compañía del responsable del accidente, el coste será únicamente el de nuestros honorarios, que suponen un porcentaje de la indemnización obtenida. Si se tuviera que acudir a la vía judicial, el coste dependerá más de la complejidad del asunto. En estos casos más complejos,
Se requerirá normalmente la intervención de otros profesionales, como puedan ser peritos médicos, para valorar la indemnización que podremos reclamar y que cobrarán honorarios tanto por la realización de su informe como por su posterior defensa en juicio. Asimismo, podrá ser necesaria la intervención de otro tipo de peritos, como los llamados reconstructores, para conocer cómo ha sucedido el accidente. Dependiendo de la cuantía a reclamar y en todo caso si la misma excede de los 2.000 euros, al acudir a una vía judicial el lesionado deberá ir representado por procurador, cuyos honorarios dependerán de las normas de su colegio de procuradores y en todo caso de la cantidad que se reclame en demanda. Las novedades introducidas recientemente en nuestro sistema legal para la reclamación de daños producidos por accidentes de circulación causados por vehículos a motor hacen imprescindible contar para la defensa de los intereses del perjudicado con un despacho altamente especializado en la materia.